Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bien, hablar del ministerio, del llamado de Jesús y hablar de Jesús mismo nos lleva a entender que siempre ha sido y seguirá siendo un modelo de inspiración y de aplicación para la iglesia y para los ministros del Señor. Amén. Más en estos tiempos donde nosotros nos vemos invadidos de una serie de corrientes erradas desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista teológico y también por algunos modelos ministeriales y pastorales que en muchas ocasiones no solo desnaturalizan y desvirtúan la esencia del llamado, sino que también desfiguran la misma imagen del Señor. Entonces, podemos decir que siempre y ahora, y lo seguirá siendo, Jesús un modelo de inspiración y de aplicación para el desarrollo del ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo con ello? Entonces, es necesario que a la luz de las Sagradas Escrituras podamos recordar, entender y poner en práctica el ministerio de Jesús. Y para poder entender el ministerio de Jesús es necesario tener 4 aspectos importantes. Y el primero de ellos tiene que ver con que Jesús realizó su ministerio dentro de un contexto. Jesús realizó el ministerio dentro de un contexto. En el libro de San Lucas, en el capítulo 3, versículos del 1 al 2, se describe prácticamente el contexto en el cual Jesús iba a empezar a desarrollar su ministerio. Y dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de los pecados. Sabemos que Jesús y Juan el Bautista eran más o menos contemporáneos. Juan el Bautista era mayor que Jesús 6 meses. 6 meses. Entonces, en ese contexto, Jesús empieza a desarrollar su ministerio. El contexto es el entorno que enmarca el desarrollo de la vida de Jesús y su ejercicio ministerial. Entonces, al acercarnos al mundo de Jesús, debemos tener en cuenta que en relación a Él, nosotros somos extranjeros. Amén. Y hay que tener en cuenta 2 aspectos allí. Evitar, y de pronto para que lo tengan ahí en sus apuntes, el etnocentrismo. ¿Qué es el etnocentrismo? El etnocentrismo es creer que todas las culturas son iguales o son como la mía. Que todo mundo vive como yo vivo. O que todo mundo piensa como yo pienso, o que el entorno que a mí me rodea, conforme es aquí, es en todas partes del mundo. Y el segundo concepto es el anacronismo, creer que las cosas siempre han sido como lo son ahora. Entonces, yo recuerdo años atrás, cuando nosotros veníamos a las actualizaciones, porque ahora vamos a seguir viniendo a las convenciones, ¿cierto? Amén. Entonces, había un saludo muy común, y yo creo que en el tiempo presente ya se ha ido como cambiando un poco. Y había un saludo muy común y era, lo saludaban a uno y le decía, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y después le preguntaban a uno cuántos miembros tiene en la iglesia. ¿Le pasó a alguno eso alguna vez? ¿No? Hace mucho tiempo pasa. ¿Y cuántos tiene? ¿Y cuántos tiene?
Y entonces debemos entender que los contextos en los que nosotros desarrollamos el ministerio son diferentes. Así estemos en una misma ciudad. Amén. Jesús nació y creció en una época de grandes tensiones sociales, políticas, religiosas, marcadas por el creciente dominio del Imperio Romano. Y allí seguidamente, en ese aspecto, miremos un poquito el contexto social en el cual Jesús empieza a desarrollar su llamado, su ministerio. Existían diferentes grupos sociales. Habían judíos, romanos paganos, sacerdotes, levitas, escribas, esenios, discípulos de Juan el Bautista, publicanos, herodianos y los famosos celotes, que eran patriotas creyentes violentos que querían una nación libre del imperio romano, pero que fuera gobernada por nuestro Dios. Desde el punto de vista político, existía entonces la hegemonía del imperio romano con sus diferentes representantes que ya mencionamos: Augusto, Tiberio, Pilato, Herodes, y también había otro grupo de rebeldes que luchaban por la liberación del pueblo, entre los cuales estaba Judas Galileo y los mismos celotes. Y también había un contexto religioso. Estaban Anás y Caifás como sumos sacerdotes, los fariseos, saduceos como grupos religiosos predominantes, pero también estaban los saduceos religiosos, los cuales pertenecían a familias sacerdotales, pero eran las familias sacerdotales más importantes, más relevantes y más influyentes, aliados o adscritos al mismo o simpatizantes de la forma y el estilo de gobierno del imperio romano. Entonces, teniendo en cuenta ese contexto en el cual Jesús empieza a desarrollar su ministerio, surge una pregunta que vale la pena que usted y yo nos la hagamos. ¿Cómo es el contexto social, político y religioso en el cual usted está llamado a desarrollar el ministerio y cumplir con su llamado? ¿Tiene claro cuál es ese contexto social? ¿Cómo es la gente que está alrededor? ¿Quiénes son los que gobiernan y dirigen nuestras ciudades, nuestros departamentos, nuestros pueblos, aún mismo nuestra nación? ¿Y cuál es la influencia religiosa en la cual nosotros vamos a desarrollar el ministerio? Ahora, por muy difícil y pesado que parezca, ¿considera usted que es imposible llevarlo a cabo, hermano? ¿Considera que en ese lugar donde Dios lo ha puesto y lo ha establecido es imposible llevar a cabo y cumplir el ministerio del Señor? Déjeme decirle que Jesús lo hizo posible. Y en el tiempo presente lo seguirá haciendo a través de su iglesia y a través de usted, como su ministro, como su siervo, como su llamado, como su escogido. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado: Dios lo va a hacer a través de ti. Segundo aspecto, Jesús se preparó para ejercer el ministerio. Dígale que está a su lado: Jesús se preparó para ejercer el ministerio. Y ahí en el Evangelio de San Lucas, en los versículos 1 y 2, nos habla de cómo Jesús empezó a prepararse para desarrollar la tarea. Entonces hablamos de que Jesús tuvo una preparación espiritual. Y esa preparación espiritual de Jesús ponía en evidencia una relación íntima con el Padre. Una relación de comunión con el Padre. Esa preparación espiritual de Jesús para cumplir su tarea, para cumplir su propósito, hacía que Jesús desarrollara disciplinas espirituales como base y plataforma de su ministerio. Disciplinas como la oración, disciplinas como el ayuno. Y eso hacía precisamente cuando él
hacía uso de esas disciplinas espirituales, lo que hacía era generar una atmósfera espiritual que hacía que él mismo fuera lleno del Espíritu Santo. Amén. Jesús necesitó del Espíritu Santo para poder desarrollar su tarea ministerial. Usted y yo necesitamos del Espíritu Santo para hacer la tarea. Jesús fue obediente en el cumplimiento de su misión. Entonces, mis queridos pastores y hermanos, no podemos pretender hacer el ministerio y cumplir con el llamado separados de Dios o sosteniendo una relación superficial con el Señor que nos ha llamado. Si nosotros queremos cumplir la tarea y cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho, necesitamos aprender a pasar tiempo con Él. Pero muchas veces nos cansamos, nos fatigamos. Y yo lo decía una vez aquí, quizá en muchas ocasiones solamente invertimos tiempo para orar y para leer la palabra porque sabíamos que el domingo nos tocaba compartir. O porque entre semana nos tocaba ir al grupo de vida o a la célula. Y parte de la clave del ministerio de Jesús fue eso, su preparación espiritual. La preparación doctrinal, la preparación teológica, la preparación secular son complementarios al desarrollo del ministerio, son necesarios, pero prima el fundamento espiritual. Amén. Y eso lo encontramos en la medida en que nos relacionamos con Dios. Nuestra relación y nuestra comunión con Dios debe ser parte de un estilo de vida. Creo que decía una vez que, y nos lo han enseñado a través de la red de oración, que hay momentos para actuar, pero también hay momentos para orar. Y nosotros tenemos que discernir esos tiempos y tenemos que discernir esos momentos. Y yo recuerdo cuando David nos dice la palabra que fue a enfrentar a Goliat, inmediatamente se da cuenta de todo lo que está pasando. David actuó. David no dijo, espere Goliat, yo me tomo unos 7 días de oración y de ayuno y en 7 días nos volvemos a ver. No, él actuó y Dios lo respaldó porque David era un hombre que aprendió a disfrutar de la presencia de Dios. Amén. Usted y yo debemos ser hombres. Usted, hermana, debe ser una mujer que debe aprender a disfrutar de la presencia de Dios. Cuando nosotros no nos tomamos el tiempo de prepararnos espiritualmente para desarrollar el ministerio, entonces terminamos haciéndolo en nuestras propias fuerzas, terminamos haciéndolo en nuestras propias capacidades. Y por eso, hermano, es que muchas veces el ministerio se nos puede terminar convirtiendo en una carga. Por eso también encontramos muchos ministros que terminan fatigados, que terminan cansados, que terminan abatidos, que piensan ya como que las fuerzas le dejaron y como que ya es más bien, es mejor dar un paso a un lado y que otro siga haciendo la tarea. Dele la oportunidad a otro de seguir haciendo la tarea cuando usted sienta que de parte de Dios ya cumplió con la suya. Amén. Dígale eso al que está a su lado. Hermano, dele la oportunidad a otro de cumplir con el llamado cuando usted sienta que de parte de Dios ya cumplió con la suya. Siguiente aspecto allí. Jesús se preparó espiritualmente, pero Jesús también tenía claridad de quién fue el que lo llamó. ¿Cuántos hombres y mujeres hay aquí que son llamados por Dios? ¿Cuántos no tenían nada que hacer y simplemente dijeron, yo me voy a ir de pastor? ¿Ah? ¿Cuántos de pronto se quedaron sin chamba ahí en el trabajo y dijeron, no, pues eso como que hizo uno de pastor, como que le va a uno como bien? Y entonces consiguió 4 sillitas ahí, una carpita y ¡prum! Montó su iglesia. ¿Cuántos? Otra vez, ¿cuántos fueron llamados por Dios? ¿Está seguro? Usted tiene que tener claridad de quién lo llamó. Y Jesús tenía claridad de quién lo llamó. Jesús entendía el origen y la fuente de su llamado. Está bien que Dios se vale
de personas y de circunstancias para llamar y captar la atención de uno. Pero finalmente el que lo llama es ¿quién? Es Dios. Es Dios. Y quizás Dios se valió de cualquier situación, de cualquier suceso para llamar su atención. Y perdóneme que yo hable un poquitico de mí, pero soy el que mejor conozco. Entonces, yo recuerdo cuando fuimos a empezar el ministerio, yo quería cualquier cosa en la vida menos ser pastor. Yo quería ser ingeniero civil y quería ser futbolista profesional. Y ya estábamos en esos pinitos. Pero Dios salió al encuentro. Dios me casó con Z. Y después me casó con S. Y yo recuerdo que yo empecé mi vida cristiana. Mire, hermano, yo recibí a Cristo 10 veces. 10 veces recibí a Jesús. Porque yo sentía que cuando pecaba, como que Jesús se me salía. ¿Sí? Y entonces tuvo que venir alguien a darme el discipulado y las primeras bases. Venga, Farid, hermano. Entonces yo luchaba con eso. Usted se ríe, pero yo sé que a usted le pasó más de una vez. Y ya después de eso, la gente empezó a ver en mí algo que yo no veía. Y era un ministerio. Y yo decía, no, yo quiero ser un buen cristiano, pero yo de servirle a Dios, yo no quiero nada de eso. Porque me parece que aparte de ser un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Pero a mí me pasó lo que le pasó a Jonás. Dios me tuvo que levantar una tormenta en alta mar para llamar mi atención. Y finalmente, hermano, como Él nunca pierde, ¿sí o no? Como Él nunca pierde, ganó. Y me ganó. Y yo me rendí. Como dice por allá la palabra, me sedujiste. ¿Y fui qué? Y fui seducido. Y aquí estoy, hermano, amando cada día más a mi Señor. Entonces Dios se valió de circunstancias y de situaciones en mi vida para llamar mi atención. Y finalmente le dije, Señor, ¿me quieres? Me tienes. Y ya no más. Así que usted y yo, como hombres y mujeres de Dios, debemos tener en claro el origen y la fuente de nuestro llamado. Jesús entendía que el llamado y ministerio hacía parte de un propósito eterno de Dios con la humanidad. Y era salvarlos. Y era rescatarlos. Así que cuando Dios puso su mirada y puso su dedo en usted, es porque Él quiere desarrollar algo a través de usted. Yo no sé usted qué puede estar pasando en este momento, qué puede estar viviendo en este momento, pero Dios quiere hacer algo en usted y a través de usted. Así que dígale al Señor, aquí estoy. Hazlo, Señor. No le haga el quite, hermano. Porque yo aprendí que yo debo venir al Señor, que venir al Señor es mejor por las buenitas y no que Él me traiga. Amén. Dígale que está a su lado, es mejor con el Señor, es mejor por las buenitas y no que lo traiga. Pastor, a usted no lo llamó el hombre, a usted no lo llamó las circunstancias, es Dios el que lo llama, el que lo prepara, lo sustenta, lo empodera, amén, y lo respalda. Usted tiene que tener en claro eso. Dios cuenta con usted para cumplir su propósito. Y cuando se viven momentos difíciles en el desarrollo del ministerio, como yo sé que usted los ha tenido, hay que venir ¿a dónde? A la fuente, al que me llamó. Yo recuerdo, yo no sé si lo conté aquí una vez, un martes, en un tiempo de oración en la iglesia, estábamos en la reunión de oración. Estábamos con mi esposa, la niña tenía como 2 años, el niño tenía 6, 7 años más o menos. Y nosotros tuvimos un tiempo de oración glorioso ahí en la iglesia. Y entonces llega un hermano de la iglesia con el hijo mío. Y el hijo mío llegó arañado a la cara, con un ojo colorado, con unas goticas de sangre por aquí en la nariz. Y entonces yo me quedé mirando y yo, uy, hermano, ¿qué le pasó? Y entonces el hermano santo bendito dice, pastor,
Lo que pasa es que el hijo mío le pegó al hijo suyo. Usted sabe qué siente uno, hermano. Yo miraba al hermano, yo miraba al niñito. La verdad, hermano, humanamente yo pensé, yo dije, yo voy a tener este chino y que el hijo mío le casque y le dé hasta que canse. Pero como yo soy el pastor, yo no puedo hacer nada. Pues yo tengo que dar testimonio. ¿Es así o no, hermano? Y digo, no, hermano, lo único que yo, bueno, y mi esposa estaba ahí, hermanos. Mi esposa mal. Yo qué le digo a mi esposa, y mi esposa, ay, ¿qué le pasó? Las mujeres, benditas mujeres. Llegamos a la casa, hermano. Yo llegué mal y mi esposa llegó mal. Y lo único que hicimos fue llorar, como dijo la canción. Y le lloramos al Señor. Pues yo dije, ¿a quién más llamo yo? Y le decía, el pastor le pegaron al hijo mío, pastor Humberto le pegaron al hijo mío. Si yo sé que en el argot de nosotros decimos, esos son los gajes del oficio. ¿Sí o no? Son los gajes del oficio. Lloramos mi esposa y yo, oramos por nuestro hijo. Al otro día tenía que ir a estudiar. Y llama a la santa madre del muchachito. Pastora, ¿cómo está? No, ¿cómo siguió Johnny? No, bien, lo mandamos para el colegio, allá tendrá el hombre que paga la pena. Y usted, no, yo corregí a mi hijo, yo no lo mandé a estudiar. Ay, qué premio. No lo mandé a estudiar. Y en medio de toda esa congoja y esa aflicción, Dios me dijo lo siguiente: lo que tú sientes no se compara con lo que yo sentía cuando vi al mío en la cruz del Calvario. Ah, listo, Señor, ya. Ya dijo. Ya dijo. Eso hace parte del ministerio, hermano. Y usted ha vivido las suyas. Pero usted tiene que ir al que lo llamó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabía, tenía la claridad de su llamado. Tenía en claro quién lo llamó, pero también tenía claridad de su llamado. O sea, ¿para qué fue llamado? ¿Usted sabe para qué fue llamado, hermano? ¿Sí? ¿Está seguro? Jesús tenía una convicción de la tarea ministerial a realizar. Jesús sabía cuál era su campo de acción y hacia quiénes iba dirigido su ministerio. Amén. Usted, y perdóneme, pastor, con todo respeto, en un tiempo lo hacíamos, pero nosotros no podemos seguir siendo los ministros toderos. No podemos, o estar ahí como el ministerio del tanteo tampoco existe en la iglesia. Tanteo aquí, después miro aquí, y después le hago por aquí, y después voy allí. No, hermano. Jesús tenía claro cuál era su campo de acción. Y hacia quién iba dirigido el ministerio: los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, las diferentes clases y esferas sociales. Y cuando nosotros miramos nuestro país, miramos nuestra nación, y a veces nos quejamos del gobierno, ¿cierto que sí, hermanos? Y tan espirituales, nos quejamos. Pero nosotros necesitamos hombres y mujeres de Dios en todas las diferentes esferas del gobierno. Amén. Los necesitamos. Pero queremos que ellos estén allá, pero no vamos por ellos. Tenemos que ganarlos para Cristo, para que esos hombres de influencia puedan permear las diferentes esferas sociales, hermanos, y Dios cumpla su tarea. Como ministros debemos evitar la improvisación y más bien enfocarnos en lo que Dios nos ha encomendado. Y uno sabe, hermano, y usted sabe que muchas veces en situaciones de la iglesia hay que improvisar, pero eso no se puede convertir en una constante.
Porque la persona o el ministro que continuamente está improvisando, quiere decir que no tiene claridad, no tiene un plan definido o un derrotero que lo enrute a cumplir plenamente la tarea del Señor. No nos dejemos distraer por espejismos ministeriales, ni tratemos de impresionar a Dios haciendo del ministerio un show o un espectáculo, porque finalmente, hermano, el que nos impresiona a nosotros es Dios. Es Dios. Y yo le decía, mire, hermano, usted tiene que tener claro para qué lo llamó Dios. Y usted debe preocuparse por rodearse de personas que alimenten la visión que Dios le ha dado, el ministerio, que enriquezcan el ministerio que Dios le ha dado. Y cuando hablamos de espejismo ministerial, eso lo hablamos muchas veces ahí con el Codín, y es porque vienen esos ministerios portentosos y que echan fuera demonios acostados y con agua y con el zapato y con el chicle y con la escoba y como que a nosotros nos gusta eso y nos dejamos como influenciar por eso y queremos adoptar modelos y queremos adoptar costumbres, estilos, cuando Dios tiene lo propio para usted. Amén. Dios tiene lo propio para usted, hermano. Usted no puede decir, ay, yo veo que por allá un hermano se quita la chaqueta y la tira y la gente se cae. Yo voy a hacer lo mismo, me voy a tirar la camisa y hasta las medias si quiere. No, pues cualquiera se cae con una media encima. ¿Estamos? Busque lo suyo. Viva su propia experiencia con Dios. Dios quiere que usted y yo vivamos nuestra propia experiencia con Dios. Y que el ministerio no lo desarrollemos ni a mi manera, ni a la manera de otros, sino a la manera de Dios. A la manera de Dios. Dígale que está a su lado, es a la manera de Dios. Porque a veces andamos buscando, y no tengo nada contra la palabra profética. Lo que pasa es que a veces queremos escuchar lo que queremos oír y no lo que realmente Dios nos quiere decir. Y entonces usted quiere, y te llevaré a las naciones. ¿Cuántos quieren ir a las naciones? Hay pastores, hay ministros que si pudieran ir a los planetas y a las constelaciones, hasta allá irían, hermano. Ay, te llevaré a Júpiter y a Marte. Usted tiene que entender una cosa en el ministerio. Más, pastor, más que a las naciones, el Señor lo quiere llevar a los perdidos. Amén. Dígale, más que a las naciones, es a los perdidos. Porque muchos quieren ir a las naciones, pero a pasear. ¿Y quién no quiere ir a pasear? No nos dejemos impresionar, no nos dejemos desenfocar, hermano. Y en estos tiempos, como decía el apóstol, nos prevenía acerca de preservar la sana doctrina. Y encontramos, hermanos, en los medios de comunicación, ministerios poco desenfocados de la doctrina. Y si algo usted y yo como aliancistas debemos sentirnos orgullosos de saber que tenemos una sana doctrina. Amén. Una sana doctrina. Firmes en la verdad y en lo que Dios nos ha enseñado. El llamado ministerial debe glorificar a Dios y no al ministro. Amén. Por eso es necesario que usted camine con aquellos que alimenten su fe y no su ego. Pastor, ande con gente que alimente su fe y no su ego. Ande con gente que alimente su vida espiritual y no sus intereses personales.
Ande con gente que le acerquen a Dios y no que lo marginen de su presencia. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos yendo tras la búsqueda del hombre de Dios y lo que Él pueda decirnos, que detrás de la misma presencia de Dios. A veces escuchamos más al hombre de Dios que a Dios mismo. ¿Es así o no? Y un ministro decía eso. En uno de sus fracasos ministeriales decía: yo fracasé ministerialmente porque escuché más a los hombres de Dios que a Dios mismo. Que a Dios mismo. Entienda, hermano, que usted y yo somos instrumentos en las manos de Dios. Y que a través del ministerio Dios es glorificado y las almas son bendecidas. Que lo que hacemos, lo hacemos más por convicción que por competencia. Yo no estoy llamado a competir con su ministerio, hermano. Yo no me imagino los 5 dedos de la mano, los unos compitiendo contra los otros. Cada dedo se complementa el uno con el otro. Cuando usted empuña la mano y usted empieza a estirar un dedo, usted siente que empieza a perder ¿qué? Fuerza. Fuerza. Siguiente aspecto: la disposición y la disponibilidad para atender el llamado. Jesús demostró un total compromiso con su llamado y su ministerio a pesar de los momentos difíciles que tuvo que enfrentar. En muchas ocasiones el ministerio de Jesús fue cuestionado y en otros mismos el ministerio fue rechazado. En Jesús no se hallaron excusas, no se hallaron pretextos para no ser la obra encomendada por el Padre. Y probablemente en muchas de nuestras experiencias ministeriales hemos dicho: ay, pero si yo tuviera un salón así, si yo tuviera una sede así, si yo tuviera esto, si tuviera tantas sillas, si tuviera el retroproyector, si tuviera un grupo de alabanza, si tuviera. Y por estar pensando en lo que queremos tener, nos privamos de hacer lo que debemos hacer. ¿Me hago entender, iglesia? Enfóquese en lo suyo. Y entonces usted va y entonces encuentra que uno de los pastores ahí cerquita a su iglesia, en su iglesia, mandó a pintar la fachada y organizó el altar y todo. Usted no se puede quedar atrás. Hizo una campaña, entonces a la semana siguiente usted le monta la otra. No, hermano, no es por competencia, es por convicción. Es por convicción. En Jesús no se hallaron excusas o pretextos para no hacer la obra. ¿Cuál es su excusa para hacer la tarea, hermano? A veces pensamos en lo que le decía ahorita: no, es que yo quiero, y es que yo quiero, y es que yo quisiera esto, y yo quisiera esto. Y realmente no es lo que nosotros querramos, es lo que realmente necesitamos. Amén. Porque realmente no todo lo que queremos es lo que necesitamos. Dios trabaja y usa a aquel que quiere y puede. Desafortunadamente hoy encontramos muchos ministros y líderes cansados, desmotivados, caídos por diferentes circunstancias, y otros con motivaciones y ambiciones incorrectas. Pero hoy Dios quiere darle un nuevo aire a su ministerio, a pesar de que las cosas no hayan salido bien. Es una nueva oportunidad para levantarnos y cobrar nuevas fuerzas en el Señor. Muchas cosas no le han salido bien, hermano. Y el que no le hayan salido bien no quiere decir que usted sea un hombre o una mujer fracasada. Está aprendiendo formas de cómo no hacer las cosas. Amén. Tengo unas preguntas para hacer. ¿Qué tanta claridad y convicción tiene usted del llamado que Dios le ha hecho? ¿En qué estado se encuentra su nivel de relación y de comunión con Dios? ¿Qué situaciones se encuentra como elementos distractores o distorsionadores del llamado y del ministerio? ¿Hay algo que lo está tratando de desenfocar? ¿Siente probablemente, pastor, que el surco se le está torciendo?
Ayer utilizaban un texto, el pastor Abraham: ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de qué. Y usted sabe, poner la mano en el arado es, y usted empieza a mirar los distractores, a pajarear para un lado y para el otro, y cuando menos piensa, se le torció el surco. ¿Es así o no? ¿A cuánto se nos ha torcido el surco alguna vez? Yo levanto mi mano para que usted se anime. Tercero, Jesús tuvo luchas y obstáculos en el ejercicio de su ministerio. Lo vimos ahí en San Lucas 4, del 1 al 13. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí es donde se entiende la prueba del llamado. ¿Cuántos han sido probados en su llamado? ¿Cuántos hemos sido probados en el llamado? Pero ojo, ¿cuántos hemos ido al desierto por el llamado? Hemos atravesado un desierto por el llamado. A mí me llama la atención, y lo voy a decir con mucho respeto, hermanos. Hay ministros que están atravesando un desierto, o que están en el desierto. Pero a mí me llama la atención, con base a la palabra, que la palabra dice: Jesús fue llevado ¿por quién? Probablemente, pastor, usted está en un desierto, pero no fue llevado por el Espíritu, por cabeciduro, por una mala decisión, por una mala determinación, probablemente por un pecado. Y no estoy para juzgarlo o para dármelas aquí de muy espiritual, pero son cosas que nosotros tenemos que venir y poner acorde a los propósitos de Dios. Cuando nosotros venimos al Señor, a mí me llama la atención cuando David dice: tú amas la verdad ¿en qué? Hermano, cuando usted y yo vamos delante de Él, desnudamos nuestro corazón y nos mostramos realmente como somos. Es la oportunidad que Él nos da. Y entonces cuando venimos delante de Él: Señor, estoy viviendo esta prueba, estoy viviendo esta lucha, pero yo tengo que entender, fui llevado por el Espíritu, o fue una mala decisión, fue una mala determinación, fui caprichoso, es producto de un pecado, de una desobediencia. El desierto representa el lugar de la prueba, el lugar de la tentación, el lugar donde se refina el carácter y donde se pone a prueba, el lugar donde el enemigo despliega sus artimañas para entorpecer el plan de Dios, el lugar donde la fe y la espiritualidad son probadas, el lugar donde Dios también se hace presente y nos da la victoria. ¿Ha vivido eso, hermano? Y una hermana decía una vez: hermana, llevaba tiempo sin verle. Hermana, no, hermana, pastor, atravesando el desierto. Pero usted sabe que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hacia la tierra prometida, salió por el desierto, pero acompañado ¿de quién? De Dios, representado en una nube y en una columna de fuego. Así que si usted está pasando la prueba del llamado, asegúrese de que Dios esté ahí, hermano. Asegúrese de que Dios esté allí. Y ahí, en las luchas que Jesús tuvo, fue atacado en 5 aspectos. El primero de ellos tiene que ver con su identidad. Si eres el Hijo de Dios, y eso tiene que ver con las bases de nuestra personalidad, tiene que ver con la razón de ser, tiene que ver con nuestra posición y con nuestra condición en Cristo. Entonces, como le dijeran, si eres pastor, ¿por qué estás viviendo de esa manera? Perdone, si eres pastor, ¿por qué te cortaron los servicios públicos? ¿Estoy hablando realidades o no? Si eres pastor, ¿por qué se te enferma la suegra? Ellas también se enferman, hermanos. ¿Por qué se te enferman los hijos? Si eres pastor, ¿por qué tus hijos pierden los años en el colegio? ¿Lo hemos vivido o no?
Usted tiene que tener claridad cuál es su posición y su condición en Cristo. Usted no necesita probarle a nadie que usted es hijo de Dios. Usted simplemente crea y es y ya. Amén. Usted es el hombre de Dios. Usted es la mujer de Dios. Y ya. Con que usted lo sepa, lo crea, lo asimile y lo viva. Ya. Jesús fue tentado en su aspecto físico. Y eso tiene que ver con la parte biológica, morfológica, el cuidado personal, la salud, el bienestar, el dominio propio. Pastores, nos enfermamos. Yo tengo un sobrepeso de 10 kilos, hermanos. Y yo tengo que esforzarme porque la Biblia dice que hay que entrar por la puerta estrecha. Y a veces luchamos con eso, ¿no? Miren, nos da risa, hermanos. Pero nosotros, los pastores, la mayoría, tenemos muy malos hábitos alimenticios. Amén. Claro, porque como no tomamos, no bebemos, pero entonces sí comemos. Jesús fue tentado en sus emociones. Y eso tiene que ver con los sentimientos, la fama, el poder y las riquezas. Y déjeme decirle, uno muchas veces, y con todo el respeto, los pastores que están iniciando su vida ministerial, cuidémonos de eso, hermano. Nosotros hacer el ministerio con casa, carro, beca y los hijos en las mejores universidades, gloria a Dios. No quiere decir que usted tenga que vivir el Vía Crucis que vivieron nuestros pastores mayores o los que hemos vivido, los que estamos actualmente. Cada uno vive lo suyo, hermano. Pero hoy nosotros luchamos, bueno, necesitamos obreros. Pero bueno, hay que mandarle, hay que pagar la seguridad social, el salario, ¿qué tal? Tiene 2 hijos, es casado, no, son más o menos, no podemos hacerla ahora. O en el otro caso contrario, ¿qué nos ofrecen? ¿Qué me ofrecen? ¿Qué garantías? ¿Qué garantías? Y nos dejamos vislumbrar. Cuando la Biblia habla de la fama de Jesús, no eran las luces, no eran las cámaras, era el buen nombre. Era el buen nombre. El buen nombre. Jesús fue tentado en su aspecto espiritual. Es lo que nos diferencia de las demás especies creadas. Satanás procura desvirtuar y distorsionar y desnaturalizar la imagen de Dios en nosotros. Y usted y yo debemos entender que entre más cerca estamos de Dios, más clara es su imagen y más lejos estamos del pecado. Amén. Fue tentado. ¿Cuántos de ustedes, cuántos hemos sido tentados en el ministerio? Por lo que sea, hermano, hemos sido tentados. Y lo seguiremos siendo. Porque el asunto no es la tentación, el asunto es caer en ella. Caer en la tentación. La respuesta de Jesús frente a la tentación. ¿Cómo respondió Jesús a la tentación? Respondió con la palabra. Hizo uso de la palabra de Dios como un arma espiritual contundente y veraz. Con sus respuestas demostró dominio propio. Asumió una actitud de obediencia al Padre en razón de que tenía claridad de su llamado y propósito. Estaba lleno y fortalecido por el poder del Espíritu Santo. Yo contaba aquí una vez, hermano, que cuando nosotros fuimos a Pereira, después de un tiempito, como casi 1 o 2 años más, teníamos más o menos 17 personas y el pastor Abraham aquí presente me llamó y me hizo una invitación para ir a apoyar la iglesia de Cuba, necesitaban una pareja de pastores en Kennedy y yo fui y todo estaba bonito, todo muy chévere, todo lo que hablamos ahorita, garantías y todo. Y yo le dije al pastor, yo me voy a tomar 8 días para orar, ayunar y decirle sí. Y hermano, el Señor me dijo que no. Entonces yo llamé al pastor y le dije, pastor, gracias por tenerme en cuenta, Y a los 15 días se nos trasladaron 2 familias de ciudad, quedé con 7. Y yo llamo a Abraham,
¿verdad? Como que Dios se equivocó. Yo entré en crisis y entonces voy donde el pastor Humberto. Pastor Humberto le tocó hoy. Y entonces yo llamo al pastor Humberto y el pastor Humberto me dice: Faro, pues mándele esas 8 personas a Javier. Era el otro pastor que estaba en la alianza. Y venga para acá. Era lo que yo menos quería escuchar ese día, hermano. Y yo dije: no, pastor, gracias. Para mí es como tener unos hijos y dárselo a otro para que los críe. Yo voy a seguir allá. Yo voy a seguir allá. Y empezamos la tarea y ya vamos para 13 años haciendo la hora en Pereira. Amén. Entonces, es cómo respondemos nosotros a esos momentos difíciles, a la tentación, con la palabra. Cuarto, una pregunta de reflexión. ¿Cuáles pueden ser sus principales temores y obstáculos frente al ejercicio del ministerio? ¿Qué tipo de tentación puede estar enfrentando en estos momentos y de qué manera lo está resolviendo, hermano? Cuarto, Jesús desarrolló un ministerio integral. Y ahí en San Mateo capítulo 9, entonces ve uno cómo Jesús desarrolla un ministerio integral y dice que Jesús recorría. Jesús era un caminante. Jesús se movilizaba. Y era una manera de él palpar la necesidad de las personas. Era una manera de él ir donde otros no han ido. Si se quieren discípulos, hermanos, es necesario ir en busca de ellos, ganarlos para Cristo y retener el fruto. Pero nosotros queremos que ellos vengan. ¿Es así o no, hermanos? Queremos hacer un ministerio como de lo mismo práctico, lo queremos volver. Una cosa es ser práctico y otra cosa es ser facilista. Pero de lo mismo práctico lo queremos hacer facilista. Él es el modelo. Pastor, ¿cuántas veces salimos a la semana a hablarle a otro de Cristo? Y eso nos tiene que hablar al corazón y al espíritu, hermano. Porque a veces pasamos semanas sin hablarle a alguien de Jesús. Es más, probablemente hasta nos cuesta visitar a los mismos miembros de la iglesia. Y son los que ofrendan, son los que diezman. ¿Estamos? ¿Está tenidito de la silla, hermano? Jesús enseñaba. Estamos viendo a Jesús como el modelo del ministerio. Amén. Jesús enseñaba, y es el proceso formativo de capacitación y entrenamiento para ser discípulos e instruir profundamente en la doctrina. Amén. Usted debe ser un maestro. Y yo creo que el anhelo de todo padre de familia es que sus hijos puedan llegar más lejos de donde él pudo haber llegado. Amén. Si lo traemos al plano espiritual, hermano, usted y yo debemos anhelar que nuestros discípulos lleguen más lejos y hagan más de lo que nosotros hemos logrado. Y para eso tenemos que dedicarles tiempo, tenemos que enseñarlos, tenemos que formarlos. Pero déjeme decirle, aún mismo nosotros a veces nos da pereza formarnos, prepararnos, capacitarnos. Luchamos hasta para venir a una actualización o a una convención. Jesús predicaba. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Y yo le decía, en la iglesia se enseña y en la calle se predica. ¿Sí? ¿Sí o no? Claro. Predicaba. Y dice, predicaba el evangelio del reino, buenas nuevas de salvación, un evangelio de cambio y de transformación, no un evangelio superficial, no un evangelio ambiguo. Y como decían los muchachos, no un evangelio ahí como todo bacaneado. No. Un evangelio contundente de cambio y de transformación. Pero nosotros muchas veces, mire, yo leía en estos días a alguien haciendo en un material de Haciendo Discípulos, y él cuenta es una pareja de pastores, y él cuenta el testimonio y dice: cuando nosotros le compartimos a alguien del Señor, lo invitamos a una cena personal, y en la cena hablamos y le decimos: mire, nosotros queremos y estamos dispuestos a asumir un compromiso contigo
de que un día a la semana nos vamos a reunir para ayudarle a crecer espiritualmente y alimentar su fe. ¿Usted estaría dispuesto a asumir ese compromiso con nosotros? Y si la persona dice que sí, sagradamente le sacamos el tiempo. Pero si dice que no, decimos, seguimos de amigos, pero tranquilo, aquí no pasó nada. Tampoco me voy a ¿qué? A desgastar. Nosotros tenemos que hablar un evangelio contundente. No un evangelio de oferta, hermanos. No un evangelio superficial. Jesús iba a lo que iba y no se ponía con rodeos. Lo que es pecado es pecado. Pastor, entonces uno como con cuántas peca, con cuántas cervecitas peca. No, con cuántas no, mijo. Más bien, con cuántas no. Y así sucesivamente. Jesús sanaba. Y es una manera de hacer visible el mensaje que predicamos, sanar los corazones, sanar físicamente, una manera también de ejercitar y poner en práctica los dones espirituales que hemos recibido por parte del Espíritu Santo. La Escritura dice que cuando los discípulos predicaban el evangelio, Dios iba respaldando esa palabra con señales, milagros y prodigios. Estas señales seguirán a quienes. Dígale que está a su lado, ¿cuáles son las señales que te siguen? Jesús tenía compasión por la gente. Jesús no era indiferente. Jesús era sensible al dolor y a la necesidad de otros, de nuestro prójimo. Jesús sentía con su alma, con su corazón. No hay lugar para el egoísmo. Otros están necesitando de nosotros. Compasión. Compasión. La iglesia ha perdido sensibilidad en los últimos tiempos, hermano. Y la palabra dice que el mundo gime y está con dolores de parto esperando la manifestación suya. Porque usted es un hijo de Dios, amén. Jesús generaba conciencia frente a la responsabilidad de la iglesia, frente a los desafíos de la sociedad que cada día es más decadente y ausente de Dios. La necesidad de obreros competentes frente a la abundante mies. La iglesia tiene una responsabilidad moral y social con su comunidad. Y un hombre decía hace días que compartía con él, decía, vea pastor, yo le voy a decir la verdad, yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Y eso es duro, hermano, que se lo digan a uno como pastor. ¿Pero por qué? Porque hemos dado mal testimonio, porque como ministros no hemos sido luz, porque como creyentes, como seguidores de Jesús que decimos ser, no estamos siendo testimonio. Y en vez de tratar de acercar la gente al Señor, los estamos ¿qué? Alejando. La gente nos ve a nosotros como una religión. Y nosotros le decimos a la gente, mire, es que lo que el hombre perdió en el huerto del Edén no fue una religión, perdió fue una relación con Dios. Y de eso es que nosotros estamos hablando. Jesús empoderaba a sus discípulos, impartió sobre sus discípulos e iglesia poder y autoridad para ir en contra de las acechanzas del diablo, para movilizarse hacia el cumplimiento de la gran comisión, ir y hacer discípulos. Siente que está preparado para llevar a cabo el ministerio, hermano, con esto que hemos hablado. Hay un legado ministerial que Jesús nos ha dejado. Nos dejó la palabra, amén. Nos dejó un lugar para encontrarnos con Él. El aposento ¿qué? Alto. Eso tiene que ver con la oración. Y nos dejó al Espíritu Santo. Ese es el legado ministerial que Jesús nos ha dejado, hermano. Colóquese de pie. ¿Qué papel cumple la oración, la palabra y el Espíritu Santo en su vida, hermano? Entienda que el mejor modelo de inspiración y aplicación para desarrollar el ministerio y cumplir el llamado se lo ha dado Jesús. Es Jesús.
La sociedad necesita hombres y mujeres que tengan claridad de su llamado y cumplan el ministerio sin importar el precio que tengan que pagar, hermano. Nosotros en la Alianza hemos tenido mártires por causa del evangelio, hermano. ¿Estaría usted dispuesto a ser uno, hermano? Las pruebas y luchas que se viven en el ejercicio del ministerio no pueden ser más fuertes que el llamado supremo que Dios le ha hecho. Cuando atraviese un desierto en el ministerio, asegúrese de que Dios esté presente. No dé lugar a la frustración ministerial cuando Dios está dispuesto a abrir una nueva puerta de oportunidad sobre su vida. Y entienda que la clave del desarrollo ministerial depende de su grado de relación y de comunión con Dios.